Hola, hola, muy buenos días o muy buenas tardes o buenas noches a todos mis hermanos y hermanas. Les habla Luis Luker. Bueno, gracias al Señor estamos hoy aquí en una nueva lección del curso de Fundamentos para formar discípulos y servidores. Y la clase de hoy, mis hermanos, la clase de hoy está titulada como Prioridades y toma de decisiones. Prioridades y toma de decisiones. Esto es darle el valor real al tiempo, ¿verdad? Lo que estamos aquí hablando, de cómo está titulada la lección. Y para iniciar de una vez, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 24. Y vea lo que dice Mateo 23, versículo 24. Escuchen y pongan atención, dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahora, antes de continuar, este, quiero decirles que es importante que nosotros tenemos que entender que existen, que hay prioridades, o más bien que nosotros podamos tener ese poder de definir o identificar que hay prioridades equivocadas en el corazón de las personas o prioridades equivocadas en el corazón incluso de algunos líderes que son ineficaces. Aquí en Mateo 23, 24, Jesús le está respondiendo a los fariseos. Porque los fariseos, ¿qué pasó con ellos? Los fariseos confundieron lo que sí era importante con lo que no era importante. Las prioridades de ellos, de los fariseos, era reforzar lo que era la ley y las reglas, las normas. Y fíjense bien, las prioridades de los fariseos, repito, eran reforzar, guardar la ley y las reglas. Ahora, vemos por otro lado, las prioridades de Cristo eran, ¿qué eran las prioridades de Cristo? Eran las necesidades espirituales de las demás personas. Es decir, los grandes líderes, mis hermanos, los grandes líderes conocen los grandes líderes el corazón de su gente. Y al conocer el corazón de su gente, ¿qué hacen estos líderes? Actúan con ese fin en su mente y mis hermanos, no tenemos que ser grandes líderes para entender, por ejemplo, para dar una idea, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ser grandes líderes y reconocidos eh, para conocer el corazón, por ejemplo, de nuestros hijos, o el corazón de nuestra esposa, o el del esposo, o el corazón de nuestra mamá, o el corazón de algunos de nuestros amigos. Y entender sus necesidades y darles el valor exacto a esas necesidades. Entonces, mis hermanos, como líderes espirituales, nosotros sabemos que Jesús murió por nosotros y sabemos que nuestra misión es la gran comisión. Repito esto, nuestra misión es la gran comisión. Ahora, también sabemos que en la palabra de Dios, ojo con esto, porque sabemos que en la palabra de Dios raramente nos va a dar instrucciones, por así decirlo, como paso a paso de lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, raras veces así como el paso A, paso B, así raramente vamos a encontrar eso. La Biblia a nosotros nos da instrucciones globales, generales. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que bajar esa instrucción global a nuestra necesidad o a lo que es importante que nosotros estemos viviendo. A eso me refiero. Entonces, algo que es importantísimo es que nosotros debemos de pedir sabiduría. Nosotros debemos de pedir sabiduría a Dios. Y ojo con esto, porque debemos de pedir sabiduría antes de pedir dinero. Antes que pedir dinero, antes que pedir cosas materiales, hay que pedir sabiduría para que nosotros, ¿para qué la sabiduría? Para que nosotros podamos ejercer o aplicar la sabiduría, por ejemplo, en el dinero o en las cosas materiales o en cualquier otra cosa. Porque, ¿para qué quiero yo dinero? ¿Para qué quiero yo una empresa? ¿Para qué quiero chunches si no tengo sabiduría para poder administrarlo
y hacer que eso más bien trabaje para mí y para ayudar a los demás. ¿Mm? Por eso, mis hermanos, por lo cual siempre debemos tener sabiduría y tener el cuadro completo para poder aplicar las prioridades de Dios, las prioridades de nuestro tiempo y para tener respuestas en los días malos. Súper importante eso. Ahora, todos tenemos, mis hermanos, mentira que aquí pueda haber uno que me diga, no, yo no todo me ha ido muy bien, pero todos tenemos días malos. Todos a veces tenemos que decir, ay Señor, pero ¿por qué a mí? Yo creo que a todos nos ha pasado. Pues porque así es la vida. Señor, ¿por qué a mí? Porque así es la vida. Es decir, si usted en algún momento ha dicho, Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto? Simple y sencillo, porque así es la vida. ¿Cómo podemos, aquí hago una pregunta, cómo podemos obtener o cómo podemos sacar el mejor provecho de nuestro día? ¿Cómo podemos, mis hermanos? Bueno, para eso nosotros tenemos que entender que hay respuestas bíblicas sobre las prioridades que van a surgir en cualquier día, en cualquier momento, y que vamos a ver algunas prioridades con ejemplos, ¿verdad? Para poder ver esto. Vamos a ver ahorita, pues ustedes pueden buscar en sus casas, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 38. Ahí vamos a poder ver cuál era la prioridad de Cristo, la prioridad de Jesús. Vamos a ver qué dice Marcos 1, 35 al 38. Y pongan mucha atención, vean qué interesante. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Está hablando de Jesús. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Versículo 37. Y hallándole, ¿quién lo halló? Los discípulos, los que acaba de mencionar, Simón y con los que él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Jesús les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Mis hermanos, si ustedes prestan atención, ¿cuál era la prioridad de Jesús? ¿Cuál era esa prioridad de Cristo? Lo acabamos de ver en el texto. Ustedes mismos lo pueden ver en su casa. Ahora, dice la palabra que se levantó muy de mañana. Aún estaba oscuro y dice que se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué hacía? Oraba. Ahora pregunto, ¿cuál era la prioridad de Jesús al iniciar un día? Ahí está la respuesta en el texto. Orar. Eso era lo que él hacía. Y nosotros vemos, mis hermanos, que los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, todos te buscan, todos quieren estar contigo. A lo mejor, supongamos esto, a lo mejor Jesús hubiera dicho, ay sí, vamos. Y que empiece a saludar a todo el mundo como que si fuera, ¿verdad? Tica linda, como que si fuera tico lindo, ¿verdad? Saludar a todos, ¿qué? ¿Cómo está mi hermano? ¿Qué? ¿Cómo le va? Venga, siéntese aquí, tómese un cafecito, cómase un pancito, mira, ¿qué te gustaría desayunar? ¿Quiere unos huevitos fritos? No, no. La prioridad del Señor era, no, la prioridad del Señor no era la cuestión social. Al contrario, Él dijo, vamos, ojo lo que dijo, porque Él dijo, vamos a los lugares vecinos para prepararles comida. No, por eso les estoy diciendo, la prioridad de Él no era el tema social. La prioridad para Jesús, ¿cuál era? Él mismo lo dice en el texto, dice, para que predique, porque para esto he venido. Entonces, mis hermanos, ¿cuál era la prioridad de Jesús? La gente, la gente, es decir, predicar y hacer lo que Dios le había dado a que él hiciera. Eso era. Vamos a ampliar esto un poco más. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículos del 38 hasta el 42. Vamos a ver Lucas 10, 38 al 42. Ahora, pregunto, ¿cuál es la prioridad de los cristianos? Mientras ustedes buscan Lucas 10, 38 al 42, ¿cuál es la prioridad de los cristianos?
Acabamos de ver la prioridad de Cristo. Ya la vimos. Ahora, pregunto, ¿cuál es la prioridad de los cristianos? Y pregunto porque algunas veces no podemos nosotros ahondar, meternos de lleno mucho en algún tema o concepto porque tenemos muchas cosas que ver, mis hermanos. Pero ustedes, por favor, ustedes en la tranquilidad, ustedes de su casa, ustedes analicen sus apuntes, lo que ustedes han venido viendo en estas lecciones y analícenlo, ¿verdad? Porque aquí no vamos a poder ver tan a profundidad muchas cosas. Otra vez, veamos cuál es la prioridad de los cristianos. Vean lo que dice Lucas 10, 38, 42. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está hablando de Jesús, cuando llegó a la casa de Marta. Esta, o sea, Marta, tenía una hermana que se llamaba María. María, la cual sentándose a los pies de Jesús, dice que oía su palabra, a quien se sentó a los pies de Jesús esta mujer y escuchaba la palabra de Jesús. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose ella a Jesús, Marta le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana María me deje servir sola? Le hace la pregunta a Jesús. Entonces le dice Marta a Jesús, dile pues que me ayude. Ahí está ella, dile que me ayude. Respondiendo Jesús a Marta le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 42. Y Jesús le dice a Marta, pero solo una cosa es necesaria. Vea que Jesús aquí ya lo establece. Solo una cosa es necesaria. Y le responde a Marta y le dice, ¿cuál es esa cosa? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, aquí, aquí vemos la prioridad o lo que debería ser la prioridad de nosotros los cristianos. ¿Qué estamos viendo? Bueno, aquí encontramos a dos hermanas, Marta y María. Una está haciendo una cosa y otra está haciendo otra cosa. Pero las dos están dentro de la casa, presten atención, las dos están dentro de la casa. Una está sirviendo a las necesidades, o sea, está haciendo la limpieza y todas ese tipo de cosas, alistando el café, alistando el pinto, alistando todo, el pan, etc. Pero la otra, que es María, esta otra está sentada. ¿Y cuál es la prioridad de María, de esta otra que estaba ahí, dice, sentada a los pies de Jesús? ¿Será escuchar la palabra o hacer la limpieza? ¿No? ¿Qué es lo que le dice Jesús a Marta? ¿Y quién de estas dos mujeres ha escogido la mejor parte? Simple, ya lo vimos. La que escuchaba la palabra de Jesús. Esa fue María. Entonces, mis hermanos, la prioridad para ustedes y para mí como cristianos es estar a los pies de Cristo. Esa es nuestra prioridad. Ahora, nosotros tenemos que hacer un balance, porque también hay hombres, y pongan atención, hay hombres, especialmente los hombres, que son vagos y que toman esto, por ejemplo, de la palabra de Dios y dicen, para mí lo más importante es la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Suave, un momento para que vean. Si es cierto, hay prioridades en el caso de la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, voy a hablar para la iglesia, por ejemplo, esta escuela, la escuela Berea. Está bien que usted venga a la escuela, está bien que usted vaya a la iglesia, que usted esté sirviendo, todo eso está muy bueno, pero trabaje, cumpla con su horario, haga la función que a usted le corresponde en su trabajo, si tiene trabajo, ¿verdad? Porque obviamente si no tiene trabajo y está buscando, eso es otra cosa, pero cumpla con su horario y trabajo. Si usted quiere hacer, venir a la escuela, formarse y prepararse en su iglesia o en donde usted esté, hay que esforzarse. Hay hombres que se excusan diciendo no voy a hacer más nada porque fui llamado al ministerio. No, por favor, eso no es cierto. No quieren trabajar, así de sencillo. Como dije,
Si usted quiere venir a esta escuela, si usted quiere formarse en su iglesia, servir y estar involucrado en todo eso, trabaje, cumpla con su horario, sea responsable en su trabajo. Y cumpla, si sale a las 6 de la tarde, bueno, corra, termine a las 6 en punto su trabajo, alístese y váyase para su iglesia. Pero hay prioridades, como dije, hay que esforzarse. Entonces, aquí el ejemplo, o lo que está, o lo que el Señor hace, o lo que estaba diciendo, es que aquí lo importante es para un cristiano lo importante para un cristiano es aprender. ¿Cuál es la prioridad de los líderes de la iglesia? Aquí yo estoy haciendo otra pregunta, porque dije, la prioridad para un cristiano es aprender, estar a los pies de Cristo. Pero pregunto otra vez, ¿cuál es la prioridad de los líderes de la iglesia? Vamos a Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 2 al 4, y aquí vamos a encontrar algo interesante. Vean lo que dice. Entonces, los 12 está hablando de los apóstoles, convocaron a la multitud. Voy a ir un poco lento, ojo. Entonces los 12 ya tenían una multitud de discípulos. Dice que convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3. Los 12 les dicen a la multitud, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los 12. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No sé si lo pudieron observar. ¿Cuál es la prioridad de los líderes de la iglesia? ¿Cuál es la prioridad? Ya lo acabamos de ver. Y es persistir en la oración y en la palabra de Dios. Mis hermanos, pongan atención. Un líder religioso, un líder en la iglesia, debe orar en el ministerio de la palabra. Ahora, ¿qué es el ministerio de la palabra? Algunos se preguntarán, ¿qué es el ministerio de la palabra? Básico y sencillo. Enseñar, no servir a las mesas, es enseñar. Pero, mis hermanos, pongan atención con esto que les voy a decir. Pero para servir a las mesas, dice la palabra, vamos a buscar a hombres llenos del Espíritu Santo. Y vean, mis hermanos, pongan atención, vean, se necesitan hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué, Luker? Para ser líderes, para predicar, para ir a las naciones y tener multitudes de personas. No, mis hermanos, vean lo que dice. Se necesitan hombres llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas. Y no solo del Espíritu Santo, sino de sabiduría. Ojo, porque nosotros a veces se encuentra uno con gente muy necia, la verdad. Muy necia. Les pongo un ejemplo. Los ujieres o los diáconos o los servidores o discípulos tienen que tener estas cualidades, especialmente, ¿cuál de estas cualidades? Especialmente llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Porque mis hermanos, con estos ojitos míos, yo que he sido servidor, yo he estado en parqueos, yo he sido líder de células, bueno, varias cosas. Les voy a decir, voy a hablar principalmente porque yo he cuidado carros en la iglesia, todo estaba en el parqueo. Con mis ojos han visto, y estas orejitas que yo tengo, ustedes no saben los comentarios y las actitudes y el comportamiento de las personas que llegan los domingos a la iglesia. No estoy hablando de donde yo me congrego, estoy hablando de forma general, principalmente de donde uno ha pasado todas estas experiencias. Por ejemplo, como les vengo diciendo, venía uno y recibía a la persona. Yo en mi caso, cuando me tocaba servir en el parqueo, yo me acuerdo que yo los recibía y yo les decía a las personas, muy buenos días mis hermanos, Dios me los bendiga, ¿cómo están? Sean bienvenidos, pasen adelante. Se sorprendían, porque resulta que muchos de los servidores no los recibían de esa manera, ni buenos días, ni cómo es, nada. Eso por un lado. Pero vamos a hacer el supuesto de lo que venía pasando cuando uno lo recibía. A veces decía uno, hermano, ¿cómo le va? Mi hermano,
Y esto es más que todo los sugieres o los servidores que están adentro, ¿verdad? Que están con la gente adentro para atenderlos y llevarlos a que se sienten. Mi hermano, ¿cómo está? Mira, hermano o hermana, ¿podría por favor sentarse de este ladito? Así, de verdad. O uno le decía, hola, ¿podría mover el carro en aquel espacio en posición de salida? Mis hermanos, ustedes no saben, gente que venía diciendo, usted no sabe quién soy yo, usted a mí no me dice dónde sentarme, yo me siento donde a mí me da la gana. En serio, mis hermanos, estoy hablando de cristianos que van los domingos, levantan las manos, lloran, ponen los ojos en blanco, se tiran al piso, se revuelcan, brincan y hacen de todo. Y esos mismos son los que dicen, usted a mí no me manda, usted a mí no me diga dónde sentarme, yo me siento donde a mí me da la gana. Yo he escuchado eso. O hermanos que llegan con el carro en el parqueo y uno le dice, hermano, ¿te puedes parquear allá? No quiero, quiero parquearme aquí. Pero hermano, es que tal, a mí no me importa, yo hago lo que yo quiero, usted a mí no me dice nada. Así, de verdad. Mis hermanos, los servidores, los discípulos, deben de tener mucha sabiduría para no engancharse, por ejemplo, y ponerse a pelear con personas como estas. Y jamás, no se puede. Por eso, deben de ser llenos del Espíritu Santo. Todas estas personas, todos los que sirven y están involucrados en algún ministerio, todos deberían de estar llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y lamentablemente eso casi no se ve. Porque ahora usted va a ver líderes, sugieres, peleándose con gente que viene a congregarse porque le contestaron mal o hicieron eso. Entonces, ni el uno ni el otro. ¿Qué pasa con las distracciones? Ahora, esto es por otro punto. ¿Qué pasa con las distracciones y los obstáculos? Mis hermanos, vamos a tener distracciones y vamos a tener obstáculos en tomar las decisiones también. Vamos a ir al libro de Hebreos, vamos a ir a los Hebreos, a la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Hebreos 12 del 1 al 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, me detengo ahí. Mis hermanos, nosotros somos tentados, todos. Las distracciones nos llevan a hacer a nosotros cosas diferentes a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, nosotros tenemos una meta y obviamente para lograr la meta nosotros tenemos que saber ser sabios para poder quitar las cosas que son un peso. Por eso dice la palabra, despojémonos de todo peso, todo lo que nos es un obstáculo para lograr el propósito. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho ejercicio. Les voy a poner un ejemplo. Pero los corredores, por ejemplo, los que corren maratones, este, ellos, ellos se preocupan por llevar, cuando van a correr, ellos se preocupan por tener unos tenis que sean tenis completamente ligeros, que sean acolchonaditos para que no les lastimen los pies. Ellos se preocupan por llevar también ropa que sea ligera, ligera. Por ejemplo, si ellos se pusieran una camisa de algodón, cuando una persona se pone una camisa de algodón y la gente comienza a correr, se hacen pesadas por el sudor y se pone hediondas, dicho sea de paso. Por eso dice la palabra, que te quites o sea, te quites de todo peso que te pueda impedir correr. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, nosotros cargamos con cosas que son un peso para ustedes y para mí. Muchas veces son incluso amigos, pueden ser familiares, pueden ser un peso para nosotros. Porque siempre, siempre, pueden ser, como dije, pueden ser amigos o familiares, porque siempre nos van a querer estar jalando y no nos dejan avanzar libremente. Siempre nos están distrayendo. Por ejemplo, vamos a tener una clase importante en la escuela berea o en el estudio bíblico. Vamos a tener un congreso, supongamos, y te responden, perdón, eh, eh, vamos a ver, voy a ejemplificar esto mejor.
Ok, les estoy diciendo que hay personas que pueden ser distractores y nos sostienen para que no avancemos. Voy a poner un ejemplo de lo que acabo de mencionar. Supongamos que vienen y nos dicen, mis hermanos, vamos a tener una clase súper importante aquí en la escuela Berea o en el estudio bíblico. Vamos, y lo están invitando, ¿verdad? Vamos, vamos, es un congreso, tal cosa. Y usted al que usted está invitando, usted le está diciendo esto, esta persona viene y te responde, ay, perdón. Y supongamos que es cristiano. Perdón, es que ese día de ese congreso que usted me está invitando, es que es el mundial de fútbol. Ay, no puedo, no es que es el paseo a la playa. Ay, no, es el paseo para la fiesta. Ay, es que no hay que cumpleaños. Ay, es que tengo trabajo. Ay, y todo eso. Y te dicen, mis hermanos, yo he tenido amigos, se los voy a decir, se los voy a decir, yo he tenido amigos que son insistentes y que me han invitado a cosas, y lugares, etcétera, que yo les digo que no, les pongo un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco, eh, habían unos hermanos en la congregación, ya no están, dicho sea de paso, me llama, ya después de que ellos no están, me llama y dice, me dice, y escuchen esto, que pueden ser tropiezos. Ahí se requiere mucho el carácter y saber en dónde está usted posicionado. Me escribe y me dice, no, me manda un audio y me dice de que si, de que si yo podía ir con ellos porque tenían el trabajo en unas cuestiones ahí que tiene que ver con internet y todo eso. Y me dice que si yo los puedo acompañar porque estaban, entre comillas, solicitando mi presencia, ¿verdad? Como que si yo fuera importante. Solicitando mi presencia para que yo fuera, ellos también fueran al restaurante y no sé qué, esto y el otro, pero era domingo, era un domingo. Como ellos ya no se congregan y no sé si se siguen congregando, y eso es un tema de ellos, ya ellos verán, le darán cuentas a Dios. Yo sí me congrego, yo sí tengo responsabilidades en ese sentido, ¿verdad? Entonces me dice que es el domingo, que si yo puedo ir con ellos, que los lleve. Y yo le dije, no, no puedo, yo tengo compromiso, tengo que congregarme, no puedo. No recuerdo en realidad si le dije que tenía que congregarme o, o era, no, yo creo que sí porque tenía que servir, pero bueno, en fin, no recuerdo, pero domingo no. Entonces me dice me dice, es que pensé que como era domingo, tal vez ibas a decir que sí. Por favor, mis hermanos, es sentido común. Vea, si usted es alguna persona que usted ya no se quiere congregar ningún día, para usted esto es raro, pero para mí no. Nosotros nos congregamos y para nosotros es necesario y es un mandato de nuestro Señor el congregarse. Pero como dije, hay amigos que vienen y te quieren invitar. Mira, tengo entradas para ir a tal lado. ¿Quiere ir? ¿Cuándo es? El domingo. Mira, vamos, yo te pago. No, mis hermanos, son distractores porque te están dando por donde a usted le gusta. Y a veces hay personas que luchan y luchan y luchan y dicen no, pero hay otros que sí caen. Por ejemplo, yo les estoy contando esta anécdota. Yo no caí, yo no iba a ir. Mi prioridad es ir a congregarme, ir el domingo a la casa del Señor, ir a buscar al Señor. Bueno, uno lo busca todos los días, pero es ir a alabar al Señor el domingo, el día. Otros son los sábados, otros son jueves, otros son, pero el día que sea, el día que sea. Y como dije, algunos decimos, no, no puedo. Yo tengo otros compromisos y soy estable y firme en eso. Pero lamentablemente hay otros hermanos que no tienen esa firmeza y caen. Pero aquí cuando dice la palabra de Dios, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, el pecado, mis hermanos, está para hacernos caer. El pecado es un obstáculo que nos tira a nosotros al suelo, hace que ustedes y yo no logremos la meta, dice la palabra, puestos nuestros ojos en Jesús, es decir, sigamos corriendo con paciencia hacia la meta que tenemos por delante. Ahora, cómo ayuda nuestro propósito con nuestras prioridades? Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 y 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha se abstiene
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok, hablamos de la prioridad de Jesús, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacía Jesús al inicio del día? Jesús oraba. A las 10 de la mañana, mis hermanos, no. Dice que antes, que todavía estaba oscuro, cuando dice que todos a la verdad, en esta palabra que acabamos de leer, cuando dice que todos a la verdad corren en un estadio, los que van por un premio, dice que todos corren. Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora, todo aquel, mis hermanos, que está luchando por esto, se abstiene. Abstenerse, luchar. Una persona que corre, por ejemplo, como les dije, un maratón, pongámosle un ejemplo, 41 kilómetros, quizás algunos de ustedes no se imaginan lo que tiene que hacer esta persona para poder lograrlo. También muchas de estas personas que hacen este tipo de maratones trabajan, trabajan. Y para poder hacer eso, ellos tienen que comenzar, tarde, tienen que comenzar su día a las 5 de la mañana. Por lo menos, así, 5 y media de la mañana. Tienen que levantarse para ir a entrenar y correr todos los días por lo menos 15, 18 kilómetros. Y los fines de semana hacer fondos largos de entrenamiento más profundos, más largos. Pero mínimo, tienen que ir entrenando, por lo menos, si ellos van entrenando y corren, por lo menos se entrenan bien y corriendo unos 35 kilómetros, bien, ellos pueden sacar una maratón, ese tipo de personas. Ahora, para lograr eso, mis hermanos, ellos se abstienen. Looker, ¿y de qué se abstienen? ¿De qué se abstienen? De esto, de acostarse tarde, se abstienen de ir a fiestas, se abstienen de comer muchas cosas que son para nosotros riquísimas, de perder el tiempo hasta las 10 de la mañana, 11 o 12. Es decir, que se va a abstener para poder lograr esa meta. Y aquí la cosa es, mis hermanos, es si ustedes dicen, por dar un ejemplo, Luker, yo quiero una meta, yo tengo una prioridad. Bueno, tu prioridad es lo que es primero, así de sencillo. Aquí cada uno de nosotros tiene que determinar qué es lo primero en nuestra vida. Eso no se los voy a decir yo, para poder lograr la meta. Porque mis hermanos, ir a la iglesia, el estar en estas clases de esta escuela, bueno, en este caso que está en YouTube, pero los que la llevan presencial en el aula, venir a estas clases, tal vez muchos, veníamos porque tal vez queríamos aprender algo, pero hay gente que viene a estas clases, que entran aquí al canal, porque quieren aprender con un propósito, es decir, están teniendo metas. Ahora, ¿cuál es mi meta? Bueno, para lograrla, pues obviamente nos tenemos que abstener, porque queremos tener una corona que es incorruptible, como dice la palabra. Y esa corona solamente la van a tener los que logran la meta. En las carreras, como dije, de los maratones, solamente una persona gana la corona incorruptible. Solo uno. Por ejemplo, yo creo que yo ya lo he mencionado, yo ya lo he hablado aquí, no sé si en esta clase o en otra, pero yo lo he mencionado. Yo practiqué ciclismo desde muy joven y yo me acuerdo cuando yo tenía que ir a pedalear, yo debía de abstenerme de muchas cosas, muchas cosas. Yo tenía que competir contra mí mismo, por ejemplo. eh, yo cuando salía a entrenar, obviamente de joven, ¿verdad? Porque uno tiene más tiempo, era uno más vago. Este, pero yo salía a entrenar de lunes a viernes, todos los días. Salía a pedalear a varios lugares, a montañas y hacer muchas cosas así, pero viajes bien bravos y bonitos. Y los fines de semana yo me iba a hacer lo que nosotros llamamos fondos. Íbamos a darle muchos kilómetros, varias horas. Salíamos a veces 4 o 5 de la mañana para regresar tal vez a la 1 de la tarde porque habíamos hecho 80, 90, 100, 120 o 150 kilómetros dependiendo de donde fuéramos. Y
Muchas veces yo, cuando ya tenía que ir a trabajar, yo casi siempre viajaba, de hecho, casi siempre he viajado a mis trabajos en bicicleta. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me iba todos los días para el trabajo y yo vivía en aquel entonces en Coronado. Entonces, ¿qué hacía yo? Porque quiero ponerles el ejemplo. ¿Qué hacía yo? Porque yo también competía conmigo mismo para poder bajar mis tiempos. Por ejemplo, yo bajaba de Coronado hasta San José, pero cuando yo subía, yo venía ya de mi trabajo para la casa, yo duraba por lo general en un buen momento, con una buena condición. Ahorita estoy un poquito más quedado, entonces duraría un poco más. Pero en aquel momento yo venía de mi trabajo hasta Coronado, hasta arriba, San Francisco de Coronado. Mi tiempo eran unos 40-45 minutos. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me ponía a competir contra mí mismo para bajar el tiempo cuando yo subía, porque es todo cuesta arriba. De bajada no hay problema. Es de ida porque de ida era todo cuesta arriba. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? A ponerle más y más y más duro para bajar el tiempo de 45 a 40, de 40 a 35. Cuando yo ya llegaba a la meta, yo me sentía muy bien, hasta contentísimo porque había logrado la meta por la que me había esforzado. Ahora, nosotros, ¿cuál es nuestra meta? Nosotros tenemos que tener prioridades, mis hermanos. Y la principal es tu vida, mi vida, la suya, la mía. Esa es nuestra principal meta. Que ustedes y yo logremos llegar, aunque lleguemos un mes después. Aunque usted llegue un mes después que yo, o llegue un año después, o 5, pero vas a llegar, y no estoy hablando del ejercicio, estoy hablando de llegar con el Señor. Y nuestra prioridad, el número 1, es mi vida espiritual, esa es la principal. Y enseguida, después de mi vida espiritual, el que es la principal, yo tengo otra prioridad y tiene que ver con mi familia. Y luego enseguida tengo otra y tiene que ver con la iglesia. Pero, ¿qué pasa después? Enseguida viene otra que tiene que ver con mi trabajo. Y así, mis hermanos, sucesivamente así van las cosas. Así van surgiendo. Hay cosas que nos ayudan a lograr nuestro propósito. Hay cosas que nos ayudan. Mis hermanos, hay un principio, quiero esto comentárselos, recuerden que yo les voy a dejar esto en la descripción, en la presentación, ahí viene todo eso para que ustedes lo puedan accesar y lo puedan tener. Ahora, hay un principio que se le llama el principio 80-20 o el principio de Pareto. Pareto. El principio 80-20 o el principio de Pareto. El principio 80-20, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si nosotros nos enfocamos o enfocamos nuestra atención en nuestras actividades más importantes, nosotros lograremos altos resultados. Dice que si nosotros nos enfocamos en el 20% de las principales prioridades, nosotros haciendo eso lograremos el 80% de efectividad. Así como lo oyen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? A veces nosotros nos enfrascamos o nos encerramos en atender cosas que no son tan importantes y nosotros les dedicamos demasiado tiempo a esas cosas que no son tan importantes. Ahora, yo no tengo, les voy a comentar esto, yo se los voy a decir, yo no tengo nada en contra de la televisión. A mí particularmente, a mí me gusta ver tele. A mí me gusta ver películas, me gusta ver series, echarme series de las que dan, etcétera. Me gusta ver películas. O sea, yo no tengo problema, como dije, con la televisión, pero mis hermanos, hay un problema. Muchas veces, eso son situaciones que a nosotros nos quitan, o mejor dicho, me quitan el tiempo y no son una prioridad. Yo les voy a contar algo muy personal. Yo me acuerdo que una vez, y esto no es de orgullo, pero yo una vez me senté para ver una temporada de una serie completa en un día. Yo perdí ese día. Yo perdí totalmente el tiempo ese día, solo por ver una serie. Entonces, eso no es una prioridad. Por ejemplo, ver una película no es una prioridad, aunque la película esté muy buena. A veces yo tengo mis prioridades, por ejemplo, a veces mi esposa y yo estamos viendo la tele, por ejemplo,
Y a veces yo estoy en el cuarto con ella y yo estoy con la computadora a un lado, tal vez estoy alistando, haciendo la enseñanza, estoy buscando información, estoy leyendo algún libro, estoy buscando información para la enseñanza y ella me dice, ¿no te molesta que tenga el televisor así alto? ¿No te molesta? Yo, no, mi amor, para nada me molesta. Usted siga con lo suyo, no te preocupes, no se preocupe. A veces estoy yo con eso y ella me pregunta, ¿qué está haciendo, Luque? Y yo le digo, bueno, es que estoy preparando la lección para el curso y ya comienzo a hablar con ella. Pero mis hermanos, la prioridad en mi caso es preparar las lecciones que ustedes están escuchando o preparar la lección que me toque enseñar en alguna reunión. O sea, esas son mis prioridades. Y eso tiene que ver con que yo ya analicé que son las cosas que aparentemente son las menos. Pero si yo hago un 20% del 100% de mis prioridades, puede ser que vaya a tener una efectividad mayor porque yo voy a atender lo más importante. Ahora, y lo más importante tiene relevancia, una importancia que es como que si hubiéramos hecho el 100%. Es decir, es decir, yo estoy hablando de resultados, no de actividades. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ustedes tienen 20 actividades o tienen 10 actividades, suponiendo que ya usted las determinó, ¿verdad? Que ustedes ya saben cuáles son, pero vamos a poner el ejemplo, 8 de esas 10 actividades, no pasa nada si usted no las hace, pero 2 sí, que representan el 20%, que sí son importantes. Y si usted hace esas dos cosas que representan el 20% de esas 10, equivale como que si usted hubiera hecho muchísimo. Y analiza, y usted se pone a analizar el día, y usted ve y se da cuenta de lo que usted hizo, que lo que usted hizo fue lo importante, y te enfocaste en lo que realmente era importante, te va a traer satisfacción. Así es sencillo. Como dije, hay cosas que son importantes para un líder o para un ministro o para alguien que está dedicado a servir. Por ejemplo, nosotros, bueno, tenemos tiempo y el tiempo va a estar determinado en un 100% si usted dice, ay, yo tengo tiempo para atender mis necesidades. Ahora, por ejemplo, tienes que dar consejería. Usted tiene que dar consejería. Bueno, mi hermano, ¿cuánto tiempo vas a dedicar a la consejería? Y ojo lo que voy a decir, yo no me refiero a que ustedes solo vayan a estar escuchando problemas de los demás, no. Puede ser esa consejería, un ejemplo, sentarte con tu hijo o con tu hija, sentarte con tu esposa o sentarte con alguien con el que usted tenga que platicar o atender algún asunto. Un asunto que ustedes tengan que atender tal vez con un amigo. Y usted va a dedicar ese tiempo de consejería. Otro, tiempo de trabajo. Y obviamente tenemos que trabajar. Y tienes que determinar un tiempo. También tiempo para el ministerio. ¿Cuál es, pregunto, cuál es su ministerio y qué tienes que hacer? Bueno, soy maestro de niños. Bueno, yo tengo que preparar una clase. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar? Mis hermanos, porque es muy diferente los que han dado una clase y es muy diferente cuando tú te preparas y te paras enfrente a cuando tienes 30 minutos antes, estás buscando qué hacer o decir. ¿Qué quiero decir con esto? Acabo de decir, es muy diferente los que han dado tal vez una clase, es muy diferente cuando tú te preparas y te paras enfrente. Y es muy diferente a como cuando usted nada más va y se para en el altar y 30 minutos antes usted ni siquiera sabía qué iba a ir a hacer. Y se los digo porque ya he conocido gente que llega, tiene que dar una enseñanza ese día y 30 minutos me está diciendo, Luker, usted no tiene una enseñanza, usted no puede ayudarme. Porque nunca tuvieron en toda la semana, en todo el mes, no pudieron prepararse bien. Eso es algo irresponsable. ¿Ustedes imaginan que yo venga aquí a estas clases?
que yo venga aquí a estas clases, que les esté enseñando a ustedes y que yo esperen para ver, es que les iba a enseñar algo, pero esperen, porque no sé, porque no sé qué, no, yo ya preparé las lecciones, están preparadas, están listas. Sería un irresponsable venir y dar una clase que yo no la haya preparado con anticipación. En el trabajo que yo estaba, había un profesor, en mi antiguo trabajo, había un profesor que algunos estudiantes nos decían, ¿verdad? Porque ellos venían y decían, no lo querían mucho, porque ese profesor venía a dar la lección, iniciaba el cuatrimestre, y cuando empezaban, el profesor venía y les decía, en una universidad que trabajé, venía el profesor y les decía a los estudiantes, bueno, vamos a ver qué hacemos hoy. Agarraba un libro y empezaba a buscar en el libro a ver qué les iba a dar ese día. O sea, ese profesor nunca se prepara, nunca se preparó para tener listas qué lecciones, qué iban a ver, qué no iban a ver. Y estoy hablando de un profesor de universidad. Eso es algo completamente irresponsable. Los estudiantes estaban cansados de ese profesor. Ustedes se imaginan llegar a una clase y que su profesor venga y les diga, bueno, abran el libro en la página, esperen para ver. Ábranla en la 54. Ok, no, hay que prepararlas. Hay que prepararlas. Entonces, es muy diferente a como cuando está una persona que 30 minutos antes, como dije, está buscando qué hacer o decir. Obviamente, sabemos que Dios en este caso es misericordioso. Y tal vez alguien agarra su Biblia y empieza a darle vueltas ahí en el altar, para acá, para allá, para ver qué enseña, qué dice, para ver qué les va a decir. Pero los que están abajo, los que están sentados en sus sillas, se dan cuenta y van a estar diciendo, le está dando vueltas al mismo asunto. Este man no se preparó, yo me doy cuenta. Yo, yo les tengo que decir, yo me doy cuenta cuando alguien no se ha preparado bien para ir a dar una enseñanza. Yo me doy cuenta. Yo sí me doy cuenta, yo no sé si los demás, pero yo sí me doy cuenta. Y el último que es ser mentor. ¿Qué es ser un mentor? Es alguien que enseña, mis hermanos, ojo con esto, es alguien que enseña a otro, estar ahí atendiendo a sus necesidades. Y ojo, hay 3 preguntas importantes que ustedes y yo necesitamos tener respuestas. Requerimientos para siempre va a haber un requerimiento en cualquier circunstancia. Y este requerimiento es, ahí lo pueden poner como abajito, como un subtítulo o nada más. El requerimiento es, se requiere de mí. Así como ustedes lo acaban de escuchar. Se requiere de mí. Mis hermanos, cuando nosotros nos sentimos abrumados por las obligaciones, hay que parar, tenemos que detenernos. Hay que hacer un stop, parar, detenernos. A veces son tantas cosas que tenemos que hacer tanto, que al tratar de hacer tanto, terminamos haciendo absolutamente nada. Dicen que el que mucho hace, poco abarca. Nosotros necesitamos ordenar la vida. Exactamente eso es lo que tenemos que hacer ustedes y yo. Necesitamos ordenar las prioridades. ¿Qué debo de hacer? ¿Y qué escojo hacer? ¿Qué quiero hacer o qué debo hacer? ¿Y qué escojo hacer? Mis hermanos, si estamos agotados y cansados, hay que parar. Si estamos con tanto y no podemos hacerlo todo, hay que parar. He conocido gente que se va de la iglesia. Y ojo lo que voy a decir. He conocido gente que se va de la iglesia y salen diciendo de que se sienten extorsionados, que se sienten abusados, sienten que los explotaron, cuando nadie los puso a hacer nada de lo que ellos estaban haciendo. Ellos mismos se obligaron. Pero se van y dicen que los culpables de que ellos estén así o que ellos hayan ido son los pastores y son los otros que están con los pastores y las ovejas. Todo el mundo es culpable, ellos no, pero nadie los puso a hacer nada. Ellos se autoobligaron a hacer muchas cosas y lo mejor del caso, muchas de estas personas, y se lo digo por experiencia propia, les habíamos dicho, pare, descanse, haga una sola cosa, solo una, no haga todas.
No, yo puedo, no, yo hago eso, yo doy, yo estoy aquí, yo me meto, yo hago esto. Por favor, porque solo quieren figurar, pero cuando la presión les llega, no pudieron más. Y dejan todo tirado. No es que no son delicados como para venir y decir, me voy a sentar, no puedo más con esto, háganlo ustedes. No. Mis hermanos, nuestras obligaciones en la vida son más grandes que nuestras prioridades. Las obligaciones muchas veces son más en número que las prioridades que tenemos que escoger. Pero frecuentemente encontraremos que realmente no tenemos muchas cosas que hacer, sino que ustedes y yo tenemos que escoger cuáles vamos a hacer, porque no vamos a alcanzar a hacerlas todas. Y tenemos que escoger qué es lo importante, qué es lo importante y qué no es importante y que no te debe de importar hacerlas. Ojo con esto, hay cosas que no son importantes y que no debe de importar si no las hacemos, pero las que son importantes sí. Hay una cosa que no aprendemos a hacer o nos da miedo. Ojo, porque aquí a muchos les pasa. Hay una cosa que nosotros no aprendemos a hacer o nos da miedo a decir no. Yo no sé a cuántos de ustedes les cuesta o les da miedo decir que no. Yo les voy a decir, yo no tengo problema con decir que no. Porque cuando yo digo no, mi no es no. Pero si yo digo sí, me comprometo. Si yo digo lo voy a hacer y me comprometo. A veces nosotros no sabemos decir no. Y tenemos que aprender a decir no a veces. Ustedes y yo tenemos que escoger entre todas las obligaciones, porque son obligaciones, pero tenemos que escoger cuáles son las que tú decides hacer, porque son una prioridad para tu vida, para tu familia, para la iglesia, para tu trabajo, dependiendo de cómo usted haya puesto las prioridades en su vida, ¿verdad? Obviamente. Porque hay personas que dicen, de para mí lo más importante es mi familia. Eso lo digo yo, para mí lo más importante es mi familia. Otros dicen, para mí lo más importante es mi trabajo. O tal vez usted lo ha escuchado, o quizás usted tiene ese concepto, no lo sé. Les voy a decir algo, yo no les voy a decir cuáles son las prioridades de su vida, yo no lo voy a hacer. Usted debe de escogerlas. Muchos quieren brincarse la cerca diciendo, dígame qué tengo que hacer, pastor, dígame qué tengo que hacer, don Luis, dígame cuál es mi prioridad. Usted tiene que escogerla. Ya nosotros en esta lección ya la he venido diciendo, pero usted tiene que elegir. Yo no puedo elegir por usted. ¿Por qué? Porque el día que yo tenga el poder para elegir por usted, cuando a usted no le resulte, el culpable voy a ser yo. Chan chan. Porque si el pastor escoge por usted, el día que a usted no le funcione y usted se sienta abrumado o abrumada, el culpable es el pastor. No, usted debe de escoger. Porque al final de cuentas, sobre esas prioridades, ustedes van a estar enfocados en eso. Ustedes y yo tenemos que determinar qué es lo que nos da mejores resultados. Cuando estamos estableciendo las prioridades, siempre háganse esta pregunta. ¿Qué es lo que me da mejores resultados? Ustedes van a pasar la mayor parte de su tiempo trabajando en lo que usted considera que es su fuerte. Ojo con esto, un hombre sabio no perderá su tiempo persiguiendo tareas en las cuales no es apto. Mi hermano, encuentre cuál es su don. Búsquelo, capitalice su tiempo usándolo. ¿Qué actividades logran mejores resultados cuando ustedes las realizan? ¿Qué quiero decir con esto? No todos los que estamos aquí, por ejemplo, no todos vamos a ser predicadores o pastores. No todos. No, en serio. Por ejemplo, yo tengo cosas en las cuales yo doy mejor resultado. Tal vez pararme al frente, un ejemplo. Tal vez. Tal vez sí, tal vez no. Porque pararse al frente, pues para muchos, a muchas personas les da miedo y no saben qué hacer o qué decir y se bloquean. Por ejemplo, muchas personas van al frente y quieren predicar y quieren enseñar. Estudiaron tanto, tanto, tanto y cuando están al frente no saben ni siquiera qué decir y les tiemblan las piernas. En serio. Les voy a contar una anécdota que escuché. Había un joven de una congregación
El pastor general de la congregación, él lo que hace o lo que hacía era que le daba la oportunidad a los jóvenes para predicar un domingo a cada uno. Había uno de estos jóvenes que siempre estaba en este plan, siempre estaba. A mí no me dan la oportunidad de predicar y yo ya tengo varias enseñanzas y poderosas, vieras. Y decía este joven, pero van a ver, hasta tiempo me va a hacer falta para poder enseñar todo lo que yo tengo preparado. Así se ponía, se jactaba, ¿verdad? Siempre decía eso este joven. Hasta que un día, mis hermanos, un día el pastor le dijo, fulanito, te toca el domingo, tú vas a dar la palabra. Ojo lo que pasa, llegó el domingo, el joven se sube al altar y de todo lo que él traía para enseñar, se lo voló en 20 minutos. Se le acabó en 20 minutos. Y él en el altar quedó como en blanco, ya no supo qué más hacer. Se quedó así como en blanco y ¿qué más hago? ¿Qué pasa? O sea, se voló la enseñanza en 20 minutos. Se bajó del altar, entró el pastor general y el pastor lo que hizo fue que empezó a cantar unas alabanzas y le dio una continuidad a lo que el joven venía dando de enseñanza, hasta para terminar la hora o el tiempo que era. Este joven dicen que se fue a la esquina y a una esquinita se fue como a rinconar y dicen que estaba súper, pero súper afligido. Cuando se acercaron los demás hermanos y amigos de él, fueron a ver cómo estaba. Él mismo les dice, mis hermanos, yo fui tan arrogante. Yo pensé que hacer esto era súper fácil y no, me equivoqué. Él mismo lo reconoce. Entonces, este joven, el que quedó ahí paralizado en el altar, este joven era músico, él tocaba instrumentos. Él dijo después, ¿verdad? Después de que le pasó todo este chasco, le dice, miren, a mí no me pongan a predicar, mejor pónganme a mí a tocar el instrumento musical. Eso. Porque para él, un don que este joven tenía, en el cual él era súper fuerte, es la alabanza. Y mis hermanos, algunas veces nosotros podemos decir, a mí no me ponga a hacer esto porque yo puedo hacer esto otro. ¿Por qué? Porque tú determinas en qué eres fuerte. No te estés esforzando por hacer algo que usted no es capaz para eso. Pero hay otras cosas que muy probablemente a usted le salen naturales y le salen de manera espontánea. Por ejemplo, hay personas que tienen habilidades que yo no tengo, pero yo tengo otras habilidades que es lo que dan mayor resultados en mi caso. Así es sencillo. O sea, yo no puedo hacer cosas que otros tienen una habilidad superior a la mía. Yo soy bueno en lo que yo hago, pero soy malo para hacer tal vez lo que usted sabe hacer y usted tal vez no sabe hacer lo que yo hago. Entonces, ¿qué es lo que les da mayor resultado? Mis hermanos, cuando ustedes establecen prioridades personales, fíjense bien, aquí ya estamos hablando de la cuestión personal. Cuando ustedes establecen prioridades personales, busque qué elemento te va a hacer sentir realizado como persona. Mis hermanos, Dios provee una profunda satisfacción cuando usted hace aquello en lo cual usted tiene dones y en lo que usted cree que Dios te ha llamado a hacer. Mis hermanos, no existe cosa más fácil que abandonar las cosas que no quieres hacer. Así de sencillo. Al acercarse a la misión dada por Dios para ustedes, ustedes podrán experimentar una satisfacción muy profunda y van a encontrar recompensa donde nadie encuentra una recompensa. Por ejemplo, por ejemplo, cuando van a hablar de Dios, y ahora, si hablo de cuestiones, sí estoy hablando de cuestiones espirituales, y ustedes dicen, ay, es que yo siento un gran placer o yo siento una carga por ir allá por los drogadictos, ir a ayudarlos. Entonces, ¿qué haces? Vas y te involucras y hablas con ellos. No haces lo que ellos están haciendo, pero tú estás ahí involucrado ayudando. Y usted encuentra una satisfacción que los demás no logran entender y que los demás no harían, pero usted sí. No sé si me doy a entender. O alguien que le da clase a los niños, por ejemplo. Algunos se ven trabajando con niños, pero hay quienes encuentran una
satisfacción de trabajar con niños, como el que quiere, por ejemplo, como el que quería trabajar, un ejemplo, con drogadictos, con alcohólicos o con prostitutas. Aquí es importante, mis hermanos, que usted va a encontrar satisfacción muy personal cuando usted está haciendo lo que usted considera que es importante y usted va a obtener los mejores resultados. Si ustedes se dan cuenta, ustedes saben qué es lo que a mí me gusta hacer y yo soy efectivo en eso. Y estoy aquí dando estas lecciones. Pero, pero tal vez yo no podría funcionar, no sé, trabajando, no sé, en algo. Esta es el área fuerte mía y yo siento satisfacción. Mis hermanos, porque si les ponen a ustedes a hacer cosas de las cuales ustedes no van a encontrar satisfacción, en la primera oportunidad que usted tenga, usted se va. Y cuando eso sucede, ¿qué les pasa a las personas que se van así? Se van frustrados, se van desanimados. Y hay muchas personas que dicen, es que yo no sirvo para nada. No, 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 no. No es que no, usted no sirve, no es que no sirva para nada. Usted no sirve para hacer ese trabajo que estaba haciendo, pero sí sirves para algo que Dios quiere poner en tu vida. No es que usted no sirva para nada. Tal vez usted no estaba siendo efectivo porque estaba haciendo algo para lo cual usted no le encuentra o no le haya sentido y le va a costar. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Bueno, al principio, yo no sé si se acuerdan, veíamos que hay prioridades y Dios tenía una prioridad. ¿Recuerdan? Los cristianos tenían otra prioridad. Es decir, cada quien tiene una prioridad y ustedes tienen que encontrar esa prioridad. Cristo sabía claramente cuál era su prioridad y yo pregunto, hay cosas que hay cosas que son de sentido común. ¿Puede un padre no saber cuál es su prioridad? Podrá. ¿Puede un esposo no saber cuál es su prioridad? ¿Podrá una esposa no saber cuál es su prioridad? También pregunto, ¿podrá un hijo no saber cuál es su prioridad? ¿Mm? Por sentido común, todos sabemos cuáles son nuestras prioridades y cuándo cumplimos con nuestras prioridades, con nuestras obligaciones. Nos debe de quedar tiempo, mis hermanos, para hacer algo por los demás también. Mis hermanos, la gran comisión de los cristianos es ir por las naciones. Es ir por las naciones, ir a predicar y a hacer discípulos. Y ya con esto finalizo. Y, y es muy importante, por ejemplo, hay un pastor de un rebaño de ovejas en lo natural, ¿verdad? Estoy hablando de lo natural. Y pregunto, haciendo esa imagen, un rebaño de pastores con ovejas de verdad, ¿quiénes son los que aumentan el número de las ovejas? ¿Quiénes son los que aumentan el número de las ovejas? ¿El pastor o las ovejas? ¿Quién es el que da a luz a las ovejas? Las ovejas, obviamente. ¿El pastor qué hace el pastor? El pastor las cuida, el pastor las alimenta. Entonces, si nosotros, si nosotros hablamos desde el punto de vista espiritual, una iglesia, para que esta iglesia crezca, y termino con esto, para que esta iglesia crezca, ¿quién va a traer a las ovejas? Mis hermanos, las ovejas, de manera natural. El pastor nada más, y finalizo, está para cuidarlas. Mis hermanos, tenemos prioridades y tenemos que tomar decisiones. Como les dije, hay decisiones, hay prioridades que tenemos que cumplir y tenemos que establecer cuáles son. Si para usted, que es hombre, padre de familia y es cristiano o dice serlo, su prioridad es no congregarse y ir a la playa, tomarse fotos, subir historias y hacer un montón de cosas, déjeme decirles algo, esa es tu prioridad, no el Señor. Estás con un título de cristiano, pero que lo vivas realmente es otra cosa. Y quiero aclarar algo, la palabra de Dios cuando dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, yo ya lo he enseñado, no es opcional, es un mandato de Dios, es un mandato a congregarnos. Luther entonces
no podemos salir a pasear, no podemos, es legalista, no podemos ir a alguna parte a pasear con mi familia. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo, y la palabra es clara cuando dice no dejando de congregarse, que un día usted tiene planeado, porque tiene una reunión familiar, que es un domingo, usted lo coordina con sus pastores, más si usted es discípulo y servidor. Usted lo coordina con su liderazgo y les dice, fulanito, fulanita, que sepan, tal día no estamos. Yo les voy a poner mi ejemplo y nuestra prioridad, yo se los dije a ustedes, mi prioridad es mi familia. Luego la iglesia, etcétera. Bueno, primero el Señor, obviamente, luego la familia y luego la iglesia. Ahora, nosotros tenemos la costumbre, mi esposa y yo, ya nosotros sabemos qué días del año nosotros no vamos a estar en San José, por ejemplo. Nosotros siempre con anticipación, los pastores hacen la agenda y ellos mandan la agenda de cada mes para decir las actividades y lo que le corresponde a cada uno como servidor. Y nosotros les decimos a ellos, en Semana Santa, si es que hay libre o tenemos el recurso económico para poder salir, nosotros les decimos, en estas fechas, nosotros no vamos a estar ni estos días, ni estos días, ni estos días, ni el domingo, para que puedan buscar a otras personas que puedan cubrir el servicio ese día. En diciembre igual, nosotros les avisamos con meses y cuando es tarde, se lo avisamos con semanas de anticipación, con días. Y les decimos, tal día, tal fecha, no vamos a estar porque vamos para tal parte o vamos a tomarlo libre porque queremos compartir en familia. Un ejemplo. A eso me refiero. Cuando dice no dejando de congregarse, son aquellos que tienen la costumbre de no congregarse. Van un domingo y después, 4, 5 o 6 domingos después, ya no llegan. Y así van acostumbrándose. Después llegan otro domingo, han pasado 3 meses, 4 meses y vuelven a venir. Eso es gente que no tiene un compromiso. A eso me refiero. Entonces, la prioridad de nosotros es nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, agradezco el tiempo que ustedes escuchan y quieren aprender. Y nos vemos o nos escuchamos en la siguiente lección. El Señor me los continúe bendiciendo. Hasta pronto.